Saludos cordiales a todas y a todos quienes nos están acompañando en este curso prefacultativo virtual de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública. Continuando con el avance de la materia de técnicas de estudio y redacción, el día de hoy nos toca ver el tema número 7, el proceso de la escritura. Veamos importantes temáticas tales como los principios que debemos saber. Si bien en el primer tema hemos señalado los pasos más fundamentales para realizar un texto, vamos a darle mayor énfasis a lo que son los textos académicos, ¿sí? Estos principios nos van a enseñar a escribir, no nos van a enseñar a escribir alguna frase, pero sin ellos nos va a ser imposible escribir un buen documento. ¿Qué es importante para poder escribir? Y aquí es donde voy a hacer alto énfasis en lo que se supone que es la idea central que quiero transmitir, ¿sí? Es importante entender en la redacción académica, escritura académica, que tenemos que plantear solamente una única idea, ¿sí? Les había dicho en la anterior presentación que no nos vayamos por las ramas en las explicaciones que tenemos que realizar sobre una idea central y que la expliquemos. Es entonces que nosotros, cuando escribimos, no debemos confundirnos, ¿sí? Debe ser un breve informe la escritura que realizamos, una columna para un periódico, puede ser un libro entero, pero lo que tenemos que hacer es exponer y explicar una única idea, ¿sí? Esta idea principal, ¿sí?, que se explica en el documento académico, no es que solo haya solamente esta idea y solo describo esto en el texto, ¿sí?, sino que también están las ideas subordinadas o secundarias que habíamos planteado en el esquema que se desarrollan y, en todo caso, que se identifican, ¿sí?, las que queremos contar, obviamente con sus complementaciones, pero sin salirnos y, bueno, en el ámbito lógico, sin dejar de pensar en ningún momento en la idea central, en el momento de la redacción académica. Obviamente, en este caso, vamos a denominar la idea central. En algunos textos diferentes la llaman tesis del escrito, pero para nosotros, para enfatizar que la idea que va a regular y controlar a las demás es esta que queremos explicar, la vamos a denominar idea central. Segundo, ¿qué visión tenemos que tener? Casi en una lógica de repetición de pasos, pero mucho mejor explicados ahora, tenemos que escribir para un lector, ¿sí? No escribimos para nosotros mismos, sino escribimos para nuestros lectores y lectoras, ¿sí? Debemos pensar en el lector o lectora en todo el momento. Debemos pensar qué es lo que se sabe, qué es lo que interesa sobre el tema, la idea central que quiero transmitir, qué dudas puede tener en cada momento, qué preguntas podrá estar haciéndose el lector al momento de leer mi texto, ¿sí? Y qué dudas también tienen tras leer cada párrafo, ¿no? Nuestra misión, en todo caso, es responder a los intereses, preguntas y dudas del lector sobre el tema que nosotros queremos explicar en nuestra redacción académica. Un consejo importante es este, ¿no? Tenemos que, ya habíamos señalado, ¿no?, en el primer tema, hacer una revisión de nuestro texto, pero en este caso sí se puede, y es un buen consejo, el hacer la reescripción. ¿En qué sentido, no? Un tercer principio es básico, igual considerado en la redacción académica, es reflejar obviamente esta realidad de que debemos escribir, 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 ¿sí? Obviamente sabemos que a la primera vez a nadie le sale igual las cosas súper bien de una primera, voy a decir, vez, ¿no? Sino que tenemos que revisar nuestros textos y volverlos a escribir. Y en este caso particular no es una excepción para la escritura. ¿Por qué? Porque esta idea de reescribir y volver a escribir y volver a escribir, ¿sí?, es evidente, ya que a veces en la redacción académica se nos escapa a menudo a la hora de escribir y entregamos poco de lo que queríamos transmitir a nuestro lector en un esbozo borrador. Si reescribimos un ensayo, podemos tener otras perspectivas y otras ideas que podemos desarrollar para nuestro lector. Incluso para el escritor con más experiencia, escribir consiste básicamente en reescribir, reescribir y reescribir y después pasar a limpio todo lo que es escrito. Obviamente esa revisión está implícita, ¿no?, en los textos que vaya redactando y al final tendré, por ejemplo, 3 ensayos borradores para entregar finalmente solo un ensayo y lo que voy a realizar es
Hacer una conjunción de estas tres ideas puede expresar en cada ensayo una subidea importante del tema central o idea central que quiero explicar, pero las voy a poder unir en un último escrito final. Esa es la virtud de este principio de reescribir y reescribir y reescribir. Voy a ponerles aquí malos ejemplos de lo que se podría realizar en el momento de la escritura académica, al igual que buenos ejemplos, ¿no? Cuando ya sabemos que tenemos que hacer la selección del tema, la idea central, y hacer la revisión y reescritura de nuestro texto académico, ¿sí? Pero en este caso, miren esta secuencia lógica que no es competente para una redacción académica. Y les voy a explicar en un momento más por qué. Vemos que un profesor de una X asignatura les manda a hacer un trabajo de investigación, el cual deberán entregar, para el cual deberán entregar un informe. Les da 4 semanas, un mes para completarlo. El calendario de trabajo suele ser el siguiente. ¿Qué hacemos, no? En los malos ejemplos. En la primera semana hablamos con los compañeros, leemos un poco y decidimos el tema sobre el que vamos a trabajar. En la segunda semana buscamos algunos libros, artículos sobre el tema y obviamente los estudias, ¿no? Si tienes que resolver algún problema o escribir algún programa, lo haces. En la tercera semana continúa lo que has empezado con la segunda semana, pero a un paso mucho más acelerado, más vivo. En la primera mitad de la cuarta semana trabajas y estudias furiosamente para hacer el trabajo, ¿no? O sea, ya lo dejas para el final, la clásica procrastinación de la cual hemos hablado. Y en los últimos 3 días has acabado el trabajo, ¿no? Y ahora ya solamente te va a quedar escribir el informe. Lo haces de una sola vez, no lo revisas y lo revisas para quitar solamente algún tipo de error. Esa planificación es mala, ¿por qué? Porque cuando hacemos las cosas así y no le damos la importancia, el momento de la investigación, y es por eso que hablamos de escritura académica e investigativa, el momento de la investigación, la redacción, si no van de la mano, estamos en un completo desastre. ¿Por qué no vamos a ir relacionando conceptos, temas que vamos a ir investigando? Y a la par, estos errores presento esta lógica de planificación, ¿no? No tenía un objetivo claro, ¿sí? El profesor va a leer las páginas sobre un tema sin saber qué es lo que quiere comunicarle. ¿Por qué no va a tener ese objetivo claro? Va a carecer en estructura. ¿Por qué? Porque esto en relación con la falta del objetivo, habrán párrafos, y ya hemos visto qué tipos de párrafos existen en escritura académica, irrelevantes, otros que distraen la atención del profesor, habrá datos cuya relevancia solo se descubre varias páginas después, si es que para entonces el profesor, en este caso, se acuerda de haberlas leído, las líneas de racionamiento son difíciles de seguir, y van y vienen y se desvían y desaparecen porque finalmente hemos hecho un estudio y lo último que hemos hecho es redactar el informe de investigación. En este caso, la prosa, la redacción va a ser fofa, va a ser suelta, va a ser poco tersa, va a tener mucha verborrea. ¿Y esto en qué sentido? Utilizando muchos términos coloquiales que uno emplea al hablar, ¿sí? Muchas palabras innecesarias va a tener, una gramática poco cuidada y un gran sentido de lo que es la grandilocuencia, en que va a tener muchos elementos para leer, pero no va a tener la idea central contenida. El contenido, en todo caso, que va a ser esquelético. ¿Por qué? Porque las afirmaciones van a ser dogmáticas, van a carecer de soporte, los razonamientos van a ser pobres, ¿sí? Y muchas veces van a ser falsos, porque hacemos de una simple revisión en un sentido de un libro, podemos hacer una afirmación, ¿sí? Habrán pocos o ningún ejemplo, perdón, que clarifiquen lo escrito, y la mayoría de los conceptos no van a estar bien definidos. ¿Qué más va a tener esta mala planificación como resultado? Va a ser muy irregular. ¿Por qué el texto? Porque típicamente habrá una tremenda e innecesaria profusión de detalles en las primeras secciones, mientras que en los puntos importantes, ¿sí? Que suelen estar al final de los escritos, habrán solamente sido esbozados, mencionados. Tampoco quedará nada claro el nivel que se espera del lector, ¿no? Por un lado, algunos conceptos simples, ¿sí? Estarán explicados con mucho detalle, suponiendo que, por tanto, poco conocimiento previo, mientras que otros conceptos mucho más complejos reciben mucha menos atención, ya que se supone que el lector ya lo sabe. Manejamos todo en desorden. La edición va a ser mala y va a dificultar la lectura del informe. En todo caso, la introducción, si es que hay introducción,
y sobre todo la conclusión van a ser pobres o inexistentes. La forma correcta de planificación, en este caso de la escritura académica, ¿sí? En este caso, ¿cuáles son los errores que pasó en este ejemplo que les he dado? Es hacer por un lado investigación y escribir por otro lado, ¿sí? No hay más que una fase, eso siempre que esté en sus memorias, en sus mentes. Tienen que escribir y hacer el trabajo a la vez, como de una forma interrelacionada. Al escribir, ¿qué va a pasar? Te vas a dar cuenta de qué es lo que quieres hacer, los puntos débiles de tu ensayo, de tu informe académico, de investigación, qué cosas deben reforzarse, los puntos fuertes que hay que explotar y darle alto énfasis, y qué es lo que más despierta tu interés. Entonces, en el caso particular, es importante manejar los borradores de la escritura. El primer borrador, en el caso cuando ya seleccionamos un tema, a través de la escritura vamos a ir descubriendo qué quieres trabajar y cuáles son tus ideas para trabajar. Debes ir avanzando en los conocimientos a través de la escritura y cómo ir mostrando estos conocimientos en lo que escribes. Este primer borrador debe tener muy bien desarrollada la idea principal que quieres transmitir. En el caso de la revisión del trabajo, habíamos dicho como segundo paso, ya aplicando una lógica mucho más ordenada y sistemática para la redacción, ya tenemos un primer borrador, posiblemente pensemos que ya lo estamos acabando, pero no estamos acabando. Acuérdense que les había dicho que por lo menos 3 borradores podemos plantear de un ensayo, de un texto académico, texto de investigación científica, ¿sí? Estás en la mitad, ¿sí? El siguiente paso obviamente va a ser revisar este escrito y generar otro borrador. Revisando el escrito, ¿qué va a hacer revisar el escrito? Consiste en eliminar las faltas de ortografía y gramaticales, pero lo ponemos en un buen formato. Ajustamos márgenes, ajustamos temas de forma también, ¿sí? Y también implica releerlo poniéndote en la piel del lector y ver si él o ella, quien lea el texto, lo va a entender. También debemos procurar pensar en todo momento qué es lo que espera tu lector del escrito. ¿Cómo lo va a entender mejor? Nunca se olviden de esa posición cuando ustedes empiecen a escribir académicamente. Tienen al otro lado de ustedes a una persona que va a querer entender ese texto y tienen que también saber explicar. ¿Sí? Ya ahora con esas revisiones, correcciones, tanto de forma, de fondo, con los diferentes borradores del ensayo, del texto académico, del texto de investigación científica, el salto final, y en este caso vamos a ver que va a ser escribir la versión final. ¿Y por qué es importante escribir? Escribir, porque con la práctica de la escritura, incluso ustedes se van a dar mucha cuenta en qué sentido, ¿no? En que nosotros vamos leyendo textos académicos y al escribir los vamos incluso memorizando. Acuérdense que eso era una parte de las técnicas de estudio. Los vamos asimilando como nuestro conocimiento y a la par de ello vamos adquiriendo mejor vocabulario, mejor forma de escritura gramatical, ¿sí? Y en este caso, cuando ya hacemos esta versión final, ¿sí? Por primera vez, ante el papel, obtenemos un resultado final con los siguientes puntos claros. Tenemos un buen título, que es conciso, que nos muestra el proyecto de investigación, en este caso en el ejemplo que hemos hablado, que define al proyecto como tal, ¿sí? Está formulado de tal forma en que se expresa con pocas palabras de modo preciso. Tenemos un resumen o un abstract que consiste en la extracción de las ideas principales de un texto, un artículo, un libro o incluso una conferencia, y en la presentación de las ideas con las palabras del propio autor. Esto generalmente para los ensayos y textos académicos a nivel internacional no debe sobrepasar las 300 palabras. Me haces un resumen de todo lo que tú me vas a expresar en el texto. El desarrollo del texto como tal, obviamente de forma ordenada, donde se presenta la información, el análisis que uno ha realizado, puede organizarse en apartados que facilitan la lectura y también la organización de las argumentaciones. Y finalmente, ya casi para la última parte, presenta las conclusiones. Las conclusiones donde se van a recuperar los resultados del análisis, de la investigación, y también en un texto breve va a estar obviamente realizado las conclusiones como forma esquemática, ¿sí? Indicando las ideas secundarias que yo quería desarrollar fueron desarrolladas, fueron evidenciadas, ¿sí? Y nos presenta también una visión crítica nueva de este conocimiento que vamos a lanzar. Finalmente, y para esto vamos a tener una lección específica, la bibliografía, donde solamente debes incluir la bibliografía que has utilizado. Existen diversos tipos de citas que luego los vamos a aprender.
Muchas gracias por su atención. Ahora los animo y las animo a ustedes a poder desarrollar en este caso esta escritura académica y en este caso sentarse a hacer un ensayo, ¿no? Con las características que he mencionado y en los pasos secuenciales sistemáticos que les he señalado. Muchas gracias por su atención. No dejen de practicar la escritura académica.